Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy, bueno, un vídeo en el garaje, así que hoy sí que sí, vamos a trabajar un poco en el garaje, al menos aquí de cara a vosotros, porque sí que hacemos muchas cosillas aquí en el garaje, incluso aquí detrás tenemos un poco todo nuestro equipo tecnológico editando y haciendo cosillas, pero bueno, el vídeo de hoy va un poco en función de este coche que estaba un poco desaparecido del canal. Si no lo conocéis, os invito a ir a la lista del Opel Corsa GLP, un Opel Corsa que está con nosotros desde el 2018 y la verdad es que la mar de contentos con este coche. Un coche que lo usamos a diario para ir al centro, a Madrid, por trabajo, hacer nuestro día a día, el trabajo, buscar a los niños al cole, alguna rutina que tengamos que hacer, en fin, todo lo buscamos sobre todo por el tema de la etiqueta, una etiqueta eco ya que tiene GLP y gasolina y eso otorga la etiqueta. Pero bueno, es un coche que ya tiene sus años, un coche que muchas veces duerme en la calle, un coche que va al parking, en fin, un coche para el uso normal. Pero ¿qué pasa? Todo esto causa algunos detalles como portazos que vamos a intentar arreglarlo en el día de hoy, ponerlo un poco a punto e incluso ya para el final de este vídeo pasar la ITV que le toca ya este año y poder tenerlo completamente al día. Así que nada, dentro intro y empezamos. Bueno, aquí tenéis el portazo que tenemos que intentar arreglar. ¿Y cómo? Pues bueno, en todas estas apps, porque aquí no hay patrocinio ni colaboración, ofrecen este tipo de aparatillos que en teoría funcionan. Vamos a comprobarlo en el día de hoy. Comprobar no cuesta nada, ya que es un tema bastante chorra para lograr meterlo en un taller y estar a lo mejor 2 o 3 días sin el coche, la verdad. Entonces bueno, he comprado este aparatillo que lo tendréis en muchas apps, vale, disponible, que esto ancla aquí con varios sistemas como este, va pegado con una silicona caliente, luego ancla aquí y vamos tirando de la chapa. En teoría debe funcionar, así que vamos a intentarlo. Bueno, tenemos varias piezas, vamos a elegir esta por su tamaño. Tenemos aquí nuestra pistola de calor, de pegamento, de la silicona, así que vamos a echar bueno, aquí tenemos ya la pieza, ya está bastante durilla, vamos a ver si aguanta. Colocamos, presentamos aquí, se regula y comenzamos a tirar. Ir suavemente, sin pasarnos. Además está en una zona muy al límite de la puerta. Se ha despegado. Y bueno, pues oye, a falta de limpiar, no está nada mal, ¿eh? Algunos centímetros más tarde. Ahí lo tenéis. Una parte al pasar el dedo se siente, pero ya no está una bolladura tan evidente, no tan grande. La verdad es que ahora está más disimulado. Bueno,
ya lo hemos retirado. Aquí veis que está en perfecto estado. Igual reforzaremos todos estos huecos antes para volver a poner la cinta doble cara. Aquí tenéis la antena original y limpiaremos la zona para volverla a instalar. Aquí tenéis la antena. Seguramente cambiaré el pegamento doble cara, la cinta, pero al menos ya está instalada y además ya no está descolorida. 3 semanas después. Bueno amigos, ¿qué tal? Hoy estamos nuevamente con el Corsa. Han pasado ya varios días de esos arreglos que intentamos avanzar un poco, ¿no? Para ponerlo al día nuevamente, y hoy toca ITV. Vamos a ver qué tal con la ITV, si la renuevan, si no, esperemos que sí, y luego ya veremos qué otros pasos hay que hacer con este Opel Corsa para seguir manteniéndolo al día. Vamos al lío. Bueno señores, ya he vuelto de la oficina, así que nada, aquí tenemos ITV, 2 añitos más, todo perfecto con el coche, y nada, ahora toca hacer una compra del mantenimiento que le toca a estos 65-70 mil kilómetros, y ya en breve, esto pasarán días, pero por la magia de YouTube meteremos todo en el vídeo. Unos momentos después. Bueno, unos días después ya estamos con el Corsa, ya hemos pedido repuestos, los recambios, para hacerle el servicio que le toca ya un año después, entre ellos el cambio de aceite, por supuesto, cambio de filtro, filtro de aire, cambio de bujías y por supuesto el filtro de aire del coche, ¿vale? Y bueno, además intentaremos, si nos da tiempo, darle un pequeño lavado, un pequeño aspirado para tenerlo ya listo. Así que nada, nos vamos a nuestros amigos de los boxes y allí trabajaré. Años más tarde. Bueno, varios días después ya estamos nuevamente con el Opel Corsa. Ya hemos dado uso de él para comprobar algunos detalles. ¿Y qué detalles, Ángel? Pues bueno, luego que hice el cambio de aceite, mantenimiento general, bujías y todo esto, pues decidí usar mi adaptador Carli para poder probar y ver si tenía algún tipo de error. El coche tenía de 6 a 9 errores un tanto extraños porque marcaba como falta de conectividad. Resulta que hice luego un cambio de coche, o sea, eliminé el vehículo y lo volví a añadir, ya que este es un Corsa gasolina con GLP. Entonces no me sale el coche con GLP en la base de datos. Entonces lo he vuelto a poner porque le había puesto Corsa híbrido, pero no es un híbrido. Con lo cual lo he vuelto a poner en gasolina y aparentemente ya solo me daba un fallo. Lo he eliminado
he dado varios kilómetros durante ya una semana y ya no tiene ningún error, con lo cual ya estamos nuevamente en cero. ¿Y cuál ha sido este error? Pues bueno, sencillamente que la batería, el coche ha estado ahora en vacaciones un poco más de menos uso, ¿vale? Y la batería ha estado un poco flojilla. Entonces en el momento que fui a usar el coche, me incendió, pero se notó que le costó un poquitín. ¿Qué hice? Descargué, bueno, desconecté la batería y le he puesto a cargar con mi cargador de batería que tengo en casa para este tipo de batería, ¿no? Lo he puesto a cargar y ya la batería está nuevamente cargada y le he hecho la prueba también en el Carly, porque en Carly tenéis la opción de ver el estado de la batería, así que muy recomendado el sistema Carly para detectar todo esto. Así que nada, ya tenemos el Corsa nuevamente operativo, 65.700 kilómetros, 2024. Un buen coche para uso de lo que hacemos nosotros, que es para ir a la oficina, el día a día y poco más. No hemos viajado en él porque tenemos nuestro coche, el Nissan o algún coche de prueba, y viajamos en él, y ya el Corsa es más para uso urbano. Así que tenemos, a ver, os digo el consumo. Estamos ahora mismo en una media de 8,2 y voy en modo GLP, con lo cual estamos en una media de 7,2 en gasolina, ¿vale? Un coche que me sigue gustando para el uso que le damos, más que correcto, espacio suficiente. Y bueno, ya como visteis en este resumen de vídeo, intenté compactar varios minutos, sobre todo al arreglar la puerta, esa pequeña abolladura que tenía, pintar nuevamente la antena del techo porque se había descolorido. Hicimos una limpieza general el día que hicimos el mantenimiento. Ahora hice otra vez una lavada muy simple, pero ya el coche, bueno, lo hemos usado, pero el coche está otra vez nuevamente en óptimas condiciones. Así que nada, amigos, espero que os haya gustado este vídeo, porque siempre me escribís qué pasa con el Corsa, queremos más vídeos del Corsa. Pues bueno, dejadme aquí en los comentarios qué otro tipo de vídeo quisierais con el Corsa para traerles, ¿no? En la medida de lo posible. Y nada, seguiremos actualizando seguramente el próximo año con nuevas actualizaciones o algún vídeo especial si algún comentario vuestro me convence aquí en la caja de comentarios. Muchas gracias, no olvidéis suscribiros, dar un buen like para que podamos ver más vídeos de nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales, ¿vale? Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.